Le voy a invitar a que esté atento, a que esté atenta, porque aunque no me dice nadie nada, es muy raro que me digan algo, pero yo considero que los mensajes que estoy compartiendo en estos últimos años han de causar, fíjese bien, alguna duda en algún corazón por ahí. Estos mensajes que estoy compartiendo en estos últimos años, seguramente que de pronto, porque no nos han revelado esto o no nos han enseñado de esta manera, ¿a poco algunos hermanos o hermanas podrán pensar que yo voy por otro camino que no es el camino de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios? Y le digo porque los mensajes que estoy trayendo son mensajes que yo en lo personal, en más de 47 años que tengo predicando la palabra de Dios, no los he escuchado de esa manera. Y sobre todo, que haya alguien que esté tranquilo, que nos esté explicando paso a paso. Sí escuchamos muchos mensajes acerca de estas escrituras, pero los escuchamos donde se pasa rápidamente y se va de una escritura a otra, y lo que nosotros necesitamos son revelaciones de parte de Dios, que el que nos enseña nos muestre algo que nos llame la atención y que a la vez, cuando escuchemos nosotros aquella enseñanza, sintamos algo acá dentro que nos hace saltar el corazón de regocijo. Le voy a decir por qué le comento todo esto. Y comienzo con el título del mensaje en este día. El título del mensaje en este día es La gran tribulación de Mateo 24 y la gran tribulación. Una vez más le digo, en 47 años o más de 47 años que tengo conociendo de la palabra de Dios, leyendo en internet acerca de lo que se enseña de estos temas, jamás he escuchado a alguien que haga diferencia entre la gran tribulación de los judíos en Mateo 24 y la gran tribulación que vendrá para los incrédulos y los desobedientes cuando el anticristo tome el control de esta tierra. Hermano Rodríguez, ¿qué no es solamente la gran tribulación? Y esa es la gran tribulación de el tiempo del anticristo. La verdad es que muchos enseñadores, leyendo Mateo capítulo 24, versículo 29, donde dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces se verá venir a Cristo. Por esa razón, es que solamente se habla de una gran tribulación y se hace referencia a la gran tribulación del tiempo del anticristo, la cual todos hemos conocido, porque cuando se habla acerca de un tema que se va a dar sobre la gran tribulación, o cuando nos han dicho que escuchemos cierta predicación sobre la gran tribulación, siempre tiene que ver con la gran tribulación del tiempo del anticristo. Pero yo creo que debemos tener mucho cuidado
en lo que estamos leyendo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las Sagradas Escrituras, tenemos aquí cosas muy especiales. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 24. Y vamos a estar descubriendo la gran tribulación del pueblo de Israel, que para nosotros en este momento ya es pasado, ya ocurrió hace alrededor de 2000 años. Y luego vamos a hablar acerca de la gran tribulación, de la cual todos hemos escuchado a través de muchos años. Yo quisiera invitarle a que leyéramos Mateo capítulo 24 y que leyéramos del verso 15 hacia el verso 21. Y como le digo, el asunto no es nada más predicar y tomar una posición, me refiero al predicador, una posición desde donde emocione a la gente, porque déjeme decirle, por la gracia de Dios, yo he sido predicador desde hace más de 47 años. Por lo tanto, le puedo hablar acerca de esta situación. Los que predicamos la palabra de Dios, algunos solamente por convencer a la gente y por emocionar a la gente, toman una posición muy agresiva o muy avivada o con mucha seguridad, pero solamente para emocionar a la gente. Y otros tomamos una posición donde le permitimos al Espíritu Santo que comience a guiar nuestro mensaje, y hay un momento en el cual no nosotros, sino el Espíritu Santo toma nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y hace que la gente que nos escucha también experimente aquello. Así es que yo les voy a invitar a que pongamos atención aquí tranquilitos y que podamos descubrir estas gloriosas verdades. Yo he escuchado a cristianos que me escucharon predicar hace 30, 40 años atrás, y ellos de pronto dicen: Rafael Rodríguez ya no es el mismo, porque ya no tiene ese espíritu de avivamiento que tenía antes. Hermanos, hermanas, seamos realistas, seamos sabios. Hace 40 años yo tenía toda la fuerza del mundo, como decimos. Entonces usaba la fuerza que tenía, o Dios a través de mí usaba esa fuerza. Hoy ya ando caminando sobre los 75 años. En apenas 5 años más ya tengo 80, si es que el Señor me concede. ¿Cómo esperan mirarme con la misma fortaleza de hace 40 años? Posiblemente los que ahorita tengan 30, 40, 50, hasta 60 años puedan decir: hermano Rodríguez, usted no sabe lo que dice. No, ustedes no saben lo que están pensando. Ya les recordaré cuando lleguen a los 75 años, si es que llegan. Pero pasemos al punto importante. Y como le digo, la gran bendición de parte de Dios que me da a mí y les da a ustedes, de que pueda tener el privilegio de sentarme tranquilo y poder centrarme en puntos especiales de la Sagrada Escritura
y poder mencionarle a usted detalles que al final lo convencerán de que lo que le estoy hablando es la verdad. Dice así, Mateo capítulo 24, versículos 15 hacia el 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Comencé con el versículo 15 para mostrarle a usted, mi hermano, mi hermana, que esta porción de la Escritura no tiene nada que ver con la iglesia gentil y que sí es un mensaje directamente a la nación de Israel. Precisamente por eso quiero en estos momentos que usted ponga mucha atención, porque escogí desde el versículo 15, Mateo 24, 15, para mostrarle que esta porción de Mateo 24 no tiene que ver con la iglesia, sino con la nación de Israel. Y una vez más le digo, no nada más hay que leer por leer, y sobre todo cuando se trata de Mateo capítulo 24. Porque en Mateo capítulo 24, de pronto estamos leyendo algo que tiene que ver directa y específicamente con el pueblo de Israel, y de pronto estamos leyendo algo que tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y hay que saber hacer diferencia entre las dos cosas. En lo que le estoy leyendo en estos momentos, vamos a descubrir la frase la gran tribulación. Y cuando descubramos la frase la gran tribulación, aquí en Mateo capítulo 24, del verso 15 al verso 21, no se trata de la gran tribulación del tiempo del anticristo, sino de la gran tribulación que pasaron los judíos en el año 70 de nuestra era. Porque aquí hay que tener mucho cuidado. Como le digo, no solamente es tomar un versículo de la Sagrada Escritura y con eso hacer una doctrina. Si estamos leyendo en Mateo capítulo 24 y leemos, por ejemplo, lo que se ha tomado como base para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, hermanos, está en Mateo capítulo 24. Sin embargo, ahí donde habla de la tribulación en Mateo 24, 29, no se refiere a la tribulación que se espera para el tiempo del anticristo o la gran tribulación. Ustedes me han escuchado mucho últimamente hablar, disertar o enseñar con varios temas o en varios temas usando Mateo 24, versos 29 al 31. Y yo quiero que ponga mucha atención, porque si usted de pronto me escucha citar Mateo 24, versículos 29 al 31, haciendo referencia a el arrebatamiento de Israel, fíjese bien, no menciono la primera parte. En otras palabras, aquí en Mateo 24, 29, si usted lo lee juntamente conmigo, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Quiero explicarle lo primero. ¿Por qué razón en los últimos años, cuando hablo acerca del arrebatamiento de Israel o el recogimiento de Israel, no menciono la primera parte donde dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Fíjese bien. ¿Por qué no hablo de eso? Porque yo quisiera que usted se diera cuenta, ya se los hice ver en el mensaje anterior. ¿Por qué dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Como le digo, muchos cristianos se han confundido al leer Mateo 24, 29. Porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y luego van a ver a Cristo que viene. Hermano, hermana, grábese esto. No es la gran tribulación del tiempo del anticristo. Por eso es que muchos cristianos piensan y creen con todo su corazón, porque así les han enseñado, que van a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo 24, verso 29 dice, e inmediatamente después de la gran tribulación habrá tinieblas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y luego dice también, entonces verán a Cristo viniendo con poder y gloria. Por eso piensan que van a pasar la gran tribulación, porque aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Una vez más, les hago esta aclaración. Haga de cuenta que yo estoy aquí entre el tiempo de la destrucción de Jerusalén o la tribulación de Israel y la gran tribulación. Cuando dice aquí la palabra de Dios, Mateo 24, 29 al principio, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no se está enfocando al futuro, a la gran tribulación que comienza con el reinado del anticristo, sino se está enfocando al tiempo de la gran tribulación que pasó Israel, cuando fue arrasada la ciudad de Jerusalén y fue destruido el templo y los edificios adyacentes o que estaban conectados con el templo. Ojalá que me entiendan. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras con separación de capítulos y de versículos. Pero en el escrito original ni hay capítulos ni hay versículos. O sea, es solamente una escritura en secuencia, pero no aparecen capítulos ni versículos en el original. Por lo tanto, quienes hicieron la división fueron los que pensaron dejar ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para que se conectara con la segunda venida de Cristo, o con el tiempo de la gran tribulación del tiempo del anticristo. Ojalá que me entienda, hermano, hermana.
Pero yo quisiera en estos momentos que pusiéramos mucha atención y que me escuche, que me entienda, porque vamos a dar continuación a lo que comenzamos de Mateo capítulo 24, versículos 15 hacia el 21. Dice así, verso 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Dios, a través del profeta Daniel, estaba hablando, al referirse al lugar santo, se estaba refiriendo a lo que es el área del templo en Jerusalén. Y dice el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta escritura era dirigida específicamente al pueblo de Israel para el tiempo de aquella gran persecución que sufrió el pueblo de Israel. Cuando Tito, un emperador romano, un líder que andaba en batallas, que era el que se encargaba de las batallas, es el que se encarga de la destrucción del templo y la invasión a Jerusalén. Entonces dice el versículo 16, refiriéndose el Señor Jesús al momento cuando viniera aquella invasión de Roma sobre Israel, lo cual es la gran tribulación de Israel. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Oiga bien lo que le voy a decir. Verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muchos enseñadores, muchos predicadores, creyendo que esta porción de la Escritura es para la iglesia, han buscado de muchas maneras acomodar a la iglesia en Jerusalén. Hermano, hermana, no nos vayamos por otro lado. Aquí muy claramente está hablando el Señor a la nación de Israel, usando a los primeros discípulos que eran israelitas como ejemplo. El Señor les está hablando a sus discípulos que eran israelitas de algo, o los estaba alertando sobre algo que iba a ocurrir unos 36 o 37 años después, en el año 70 de nuestra era. Y por eso les dice, entonces los que estén en Judea, oiga bien, el Señor está hablando con aquellos que iban a estar esperando su venida. El Señor estaba hablando con aquellos que creían en Él, porque el Señor no les podía dar el mensaje a los sacerdotes judíos, a los escribas, a los fariseos, o a nadie del pueblo de Israel le iba a dar una revelación como esta. Los únicos que podían recibir esta revelación eran los israelitas convertidos, para que ellos se pusieran como ejemplo del resto de Jerusalén. Y además, el Señor estaba alertando a sus discípulos para que, llegado el momento de aquella invasión, de aquella destrucción sobre la nación de Israel y sobre Jerusalén muy específicamente, y sobre el templo, oiga bien, les estaba diciendo, los que estén en Judea
O sea, los que estén en esta área de la nación del pueblo de Israel, o que pertenece a la nación del pueblo de Israel, que era donde iba a estar la concentración de aquella terrible invasión. Los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, los que estén en este territorio de Judea, como decir en Guatemala, los que estén en el departamento de Quetzaltenango, o como decir en México, los que estén en el departamento o en los que estén en el estado de México, por ejemplo. En otras palabras, lo que quiero decirle, lo que quiero hacerle saber, es que ahí el Señor está hablando con los creyentes en Él, los cuales, por tener la relación con Él, tenían la bendición de esa revelación. Y aquí me quiero detener un segundo. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana, el gran privilegio que tenemos si estamos en buena relación con Dios? Está escrito en la palabra de Dios que Dios dijo que jamás haría algo donde su pueblo estuviera en ignorancia. En otras palabras, Dios asegura en el Antiguo Testamento que mientras que sus siervos estén en buena relación con Él, Él no va a hacer nada que venga sobre este mundo a traer desgracia si no les avisa primero a sus siervos. Y aquí el Señor, 36, 37 años antes de que eso suceda, les dice el Señor: cuando escuchen el rumor de que vienen los romanos a invadir Jerusalén, los que estén en Judea, en cuanto oigan algún rumor, huyan a los montes. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta escritura a la iglesia gentil? Si la iglesia gentil está dispersa por todo el mundo, no cabe la idea de decir que esto es para la iglesia. Y como le digo, lamentablemente muchos predicadores, por no tener la revelación del Espíritu Santo, predican y buscan la forma de acomodar que la iglesia salga de Judea, o a poco le adornan por ahí que salga de donde se encuentra, en fin. Pero esto no es dirigido a la iglesia, sino directamente a la nación de Israel. Y era dirigida para el año 70, cuando vino la destrucción del templo, de los edificios alrededor, y que se arrasó Jerusalén. Y dice así, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Oiga lo que dice el verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Aquí está hablando de la urgencia, que si de pronto no se daba cuenta y de pronto llegó la invasión y andaba por allá arreglando algo en su casa, allá en el techo, ni se bajara de ahí a ver si se podría salvar. Entonces, mis hermanos, esto que le estoy leyendo no tiene nada que ver con la iglesia, sino con la nación de Israel y para el tiempo pasado, para el año 70 de nuestra era. Verso 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y mire lo que dice el verso 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, si cuando llegue la invasión de los romanos contra Jerusalén, estás arreglando el techo, ni hagas ruido, a ver si te salvas. Y si estás trabajando en el campo, no se te ocurra venir a llevarte, aunque sea
una cobija, decimos los mexicanos, una chamarra, dicen por allá en Guatemala, algo con que cubrirte. No se te ocurra, si andas en el campo, venir a la ciudad o venir al pueblo cercano. Si andas en el campo, echa carrera para el monte. Una vez más le digo, se le estaba diciendo a el pueblo de Israel, no a la iglesia. Mire lo que dice ahí en el verso 19. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué está diciendo eso? Porque una mujer embarazada no puede correr. Una mujer que esté a punto de dar a luz o que traigan hijos recién nacidos no pueden salvarse. Por eso dice, hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Mire lo que dice el verso 20, para que usted me dé la razón de que esta porción de la Escritura tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel y no con la iglesia. Dice verso 20, orad pues, oren, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué le parece? Estén pendientes y pídanle a Dios que esa invasión y esa persecución no venga en invierno. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque los inviernos allá en el Medio Oriente son muy terribles. Mucho desierto, muy fríos. Y dice, oren para que sea en un tiempo que puedan ustedes hacerle frente a la situación del frío para donde vayan a huir. Y también dice algo que nos aclara completamente que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Oren pues que la huida de ustedes no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en día sábado. ¿Qué tiene que ver la iglesia con el día de reposo? El día de reposo era para la nación israelita, no para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no tendría por qué preocuparse de esto. Me refiero a la iglesia del tiempo de la segunda venida de Cristo. Ojalá que me entienda. Ahí estaba hablando el Señor a toda la nación de Israel, porque aunque serían invadidos en Jerusalén, pero por donde quiera que entrara Roma a la nación de Israel, sería un peligro tremendo. Entonces, grábese esto con lo último que leímos. Oren a Dios que el día que tengan que huir no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, no podemos nosotros acomodar esto a la iglesia, porque la iglesia no tiene que huir a ninguna parte. La iglesia va a ser sorprendida por el arrebatamiento. El Señor y los discípulos del Señor, los apóstoles, en sus predicaciones, siempre enseñaron que debemos estar alertas, que debemos estar preparados, pero nunca se enseña a la iglesia que tiene que huir y que pidamos a Dios que la huida no sea en invierno y que le pidamos a Dios que nuestra huida no sea en día de reposo, porque ni vamos a huir ni vamos a tener que preocuparnos por el día de reposo, porque como le digo, el arrebatamiento sorprenderá a la iglesia. No se sabe en qué momento seremos arrebatados. Por lo tanto, estas escrituras no son para acomodárselas a la iglesia, sino para la nación de Israel y para un tiempo que ya pasó, el año 70
de nuestra era. Un día de esto les voy a platicar más acerca de lo que sucedió, cómo sucedió y cuánta gente murió ahí. Más de 1 millón de personas fueron sacrificadas allá en Jerusalén. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿qué es 1 millón de personas? Déjame decirte, hermano, hermana. En 1970, allá en la ciudad de Guadalajara, en México, había 1 millón de personas. En 1970. Del 1970 al 2000 son 30 años. Al 2024 son 54 años. De 1970, que éramos 1 millón de personas en la ciudad de Guadalajara, en México, ahora 54 años después, somos más de 15 millones. Ojalá que me entiendas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hablar del tiempo en que sucedió esto en el año 70, hablar de 1 millón de personas, era muchísimo. O sea, era casi acabar con un país. Piensa en esto. Piensa en lo que te estoy diciendo. Que si hablamos de más de 1 millón de personas, algunos dicen que 1.200.000, que 1.700.000, en fin, digamos más de 1 millón de personas que fueron sacrificadas y fue algo terrible. Por ahí hay historia acerca de eso. Flavio Josefo, un historiador judío, habla mucho acerca de esto. El asunto es que aquí esta porción de la Escritura está directamente enviada para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y si no, mira lo que dice el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Te das cuenta? Apuntemos hacia el pasado. Así es como dice la Escritura. Habrá entonces gran tribulación. No está hablando de que habrá gran tribulación en el tiempo del reinado del anticristo, sino que está apuntando hacia el año 70, cuando iba a venir esa invasión terrible de Roma contra Jerusalén, donde los que estuvieran en la azotea no tenían que descender para tomar su capa, donde los que estuvieran en el campo no tenían que regresar a su casa para sacar algo para llevar. Esta era una llamada de atención para el pueblo de Israel. Y ahí habla de todo lo que iban a sufrir. Y refiriéndose a esto que está hablando del verso 15 hacia el verso 20, por eso dice en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí no está hablando nada que tenga que ver con la gran tribulación del tiempo del anticristo. Está hablando de la gran tribulación que habría de sufrir el pueblo de Israel. Y esto no lo va a sufrir en el futuro. Esto ya lo sufrió en el pasado, en el año 70. Entonces recuerda, si estamos leyendo y estamos descubriendo que el Señor alerta por sus discípulos al pueblo de Israel, o podríamos decir que era una llamada de atención directamente a sus discípulos, a todos los que creyeran en Él, porque nadie de los que creyeran en Él deberían de estar ahí. Y sabías, hermano, hermana, por medio de la historia lo sabemos, que los verdaderos cristianos no fueron destruidos allá en Jerusalén. ¿Y por qué no fueron destruidos? Porque ellos
recibieron del Señor esta revelación. De manera que cuando se dieron cuenta de que ya venía la invasión, inmediatamente los cristianos judíos huyeron. Hay un lugar maravilloso, hermanos, allá por aquellos lugares del Medio Oriente, que se llama Petra. De pronto está el desierto y aparecen por ahí unas montañas, y hay una forma de entrar a esas montañas, y de pronto te pierdes en las montañas y como que entras a otro mundo por allá. Y por allá los llevó el Espíritu a los cristianos en aquel lugar a que se escondieran. De manera que la llamada de atención del Señor les sirvió a los cristianos judíos, porque todo lo que el Señor les avisó, les enseñó que vendría, todo eso pasó. Pero los cristianos judíos no sufrieron la muerte a manos de los romanos. Entonces grábese esto en el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. Fíjese, hermano, qué triste que de pronto yo como siervo de Dios lea que dice aquí, porque habrá entonces gran tribulación, y luego yo la enfoque a la gran tribulación del tiempo del anticristo. Cuando acabamos de leer de muchas cosas que iban a suceder al pueblo de Israel en Jerusalén y que iban a suceder en el año 70. Y usted me puede decir, hermano Rodríguez, ¿y por qué hace tanto énfasis que se trataba del pueblo de Israel y no de la iglesia? Porque ahí el Señor les estaba dando un mensaje muy directamente al pueblo de Israel. Es más, venga conmigo y veamos lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en Mateo capítulo 24. Pero vamos a leer del versículo 1 en adelante. Oiga, si usted cree que recibe revelación de parte de Dios, seguramente que usted me va a decir, hermano Rodríguez, tiene usted razón. Ese mensaje, al menos en esa parte donde usted nos está leyendo, no era para la iglesia, era para el pueblo de Israel. Aquí le voy a compartir esta porción de la Escritura, donde usted se dará cuenta que esto que encontramos en Mateo 24:15 hasta el 21, donde dice que habría una gran tribulación en aquellos días, era para el pueblo de Israel. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiero que ponga atención. El Señor y los discípulos estaban en el templo en Jerusalén. Y cuando salieron del templo, los discípulos sintieron el deseo de que el Señor mirara la grandeza, la gloria, la majestuosidad del templo y aquellos edificios que estaban alrededor. Es decir, sintieron el deseo de mostrarle al Señor la grandeza de aquellos edificios. Piensa en esto. ¿Tú crees que el Señor no sabía de lo enorme, de lo glorioso que eran aquellos edificios? Lo que pasa es que a veces Dios nos inspira a hacer cosas para luego abrir la oportunidad para mostrarnos otras. El mismo Dios les hizo sentir a los discípulos
que le mostraran al Señor la grandeza de aquellos edificios, porque dicen que eran unas piedras enormes que no las podían mover tan fácilmente. Eran unos edificios tan poderosos, tan fuertes, y de pronto los discípulos sintieron el deseo de mostrarle al Señor aquella grandeza. Pero era algo que Dios estaba poniendo en sus corazones para que hubiera lugar de profetizarles lo que vendría en unos 36, 37 años después. Porque era necesario que ellos estuvieran pendientes y no fueran destruidos por los romanos. Por eso aquí empezamos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Grábate esto. Piensa en esto. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Le dijeron al Señor que cómo sería la gran tribulación del tiempo del anticristo. Ellos no sabían nada de la gran tribulación del tiempo del anticristo. Mira lo que te digo. Ellos no le preguntaron nada acerca de la gran tribulación que vendrá en el tiempo del anticristo. Ellos le dijeron: maestro, mira estos tremendos edificios, qué poderosos, qué grandes, qué fuertes. Y el Señor les contesta en el verso 2. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? ¿Ven todo esto tan grande, tan majestuoso, tan poderoso? Vean los edificios, cómo están, analícenlos. Y dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En estos dos versículos no miramos nada del futuro. Los discípulos solo le mostraron el templo y los edificios alrededor. Y sobre eso que hicieron los discípulos es lo que el Señor contestó. Por eso dice: ven todo esto, este templo, estos edificios alrededor tan fuertes, tan poderosos, tan majestuosos. Pues quiero decirles que no va a quedar una piedra sobre otra. ¿Qué les estaba diciendo? Estos edificios tan poderosos, tan gloriosos como los ven, van a ser destruidos hasta quedar plano completamente. ¿Se da cuenta? Ahí no tiene que ver nada con el futuro, con la gran tribulación del tiempo del anticristo. Ahora vea lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea que el Señor, cuando salieron del templo y que ellos le mostraron los edificios y el templo, y el Señor les dijo que todo eso iba a ser destruido, ahí quedó la plática. Y de ahí se fueron al monte de los olivos. Y estando allá en el monte de los olivos, los discípulos volvieron a preguntar, porque ya estaba el Señor sentado. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, quiere decir que habían detenido esa plática, se quedaron pensativos, se fueron meditando, y allá cuando lo vieron sentadito por ahí, vinieron, se acercaron a él y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí me detengo. ¿Cuándo serán estas cosas? Fíjese bien, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Por qué me detengo ahí? Porque hasta ahí podemos ver nosotros que ellos le están preguntando cuándo sería destruido el templo y los edificios adyacentes o que estaban ahí alrededor del templo. Por eso me detengo ahí. ¿Cuándo serán estas cosas? Ahí es donde el Señor comienza a darles respuesta. Por eso en Mateo 24, 15 hacia el 21, el Señor está contestando la pregunta que hicieron los discípulos en el verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Y si usted va a donde empezamos en el verso 15,
usted me va a dar la razón, porque dice, por tanto, haga de cuenta que primero los discípulos le dicen en el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo y los edificios? ¿Cuándo pasará esto? Dice el verso 15, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. No me queda tiempo para tomar en cuenta eso de la abominación desoladora de que habló Daniel, pero sí le puedo decir con seguridad que esto se refería sola y únicamente al pueblo de Israel. Y sigue en el verso 16. Entonces, cuando esto suceda, que es lo que preguntaron los discípulos en el verso 3, cuando esto suceda, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Verso 20, oren que la huida de ustedes no sea en invierno ni en días de reposo. Hasta ahí el Señor está contestando la pregunta de los discípulos de cuándo sucedería aquello. Fíjese bien, y estamos hablando de un futuro muy cercano desde el momento que el Señor les habló. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Lo que estoy diciendo es que en Mateo capítulo 24 hay profecías de corto y de largo alcance. Y esta es la profecía de corto alcance. Esta es una profecía que se cumpliría en 37, 38, 36 años por ahí, pero no era la gran tribulación del tiempo del anticristo. Entonces dice en el versículo 21, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación. Oiga bien, ahora que usted ha leído conmigo, le diré y le preguntaré, cuando dice habrá entonces gran tribulación, ¿usted se atreve a apuntar a la gran tribulación del tiempo del anticristo? ¿O se quiere quedar conmigo en la gran tribulación que sufrió el pueblo de Israel en el año 70 de nuestra era, a manos de Tito, un general romano, un líder romano, que vino para arrasar con Jerusalén y para destruir el templo? ¿Para dónde se va usted? Yo le digo, con lo que estamos leyendo hasta ahorita, nadie se puede ir hacia el futuro, a un futuro que todavía no ha llegado. Aquí está hablando muy directamente al pueblo de Israel. Verso 21, habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? ¿A qué entonces se refiere? A cuando, si escuchaban que ya venía la invasión, si estaban en la azotea no descendieran, si estaban en Judea huyeran a los montes, y así era para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué les parece si leemos en Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31? Mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no vamos a poder acomodar esta tribulación de aquellos días a la gran tribulación que viene en el tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque no se ha hablado de ninguna tribulación ni de ningún sufrimiento que vayan a pasar los cristianos en el futuro. Por eso yo les digo, quien se quiera quedar a pasar la gran tribulación, quien crea en su corazón que va a pasar la gran tribulación porque lee esto, yo le digo, el Señor nunca nos obliga a nada. Usted se puede ir con Cristo en el arrebatamiento, o si quiere se puede quedar aquí para pasar la gran tribulación. Lo que sí le digo,
que si usted se queda para pasar la gran tribulación, apenas comenzando la gran tribulación, lo que se puede ver allá en Apocalipsis capítulo 13, nadie de los que se queden van a tener la opción de escoger si le sirven a Cristo o no. Porque desde el momento que el anticristo tome control de este mundo, todos estarán ya controlados, ya todos estarán siguiendo al anticristo y adorando a Satanás. Un día de esto les voy a dar un estudio referente a eso. Pero entonces, cuando nosotros leemos en Mateo 24, verso 29, cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué dice ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor? Y termina diciendo, verán al Señor y el Señor recogerá sus escogidos. ¿Por qué aparece ahí e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Porque el Señor trató con los judíos, fíjese bien, hasta el día que el Señor les dijo ahí en Mateo 23, desde ahora vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiere decir? Que por ahí, por el año 33, fíjese bien, o por el año 30 más bien digamos, porque tenemos entendido que hay alrededor de 4 años antes de que comenzara nuestra era que nació el Señor. Bueno, pensemos en esto, que el Señor, fíjese bien, está haciendo referencia a la invasión de Roma sobre Jerusalén. Y cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿por qué dice esto? Porque el Señor, ya casi para morir en la cruz, fíjese bien, ya casi para morir en la cruz, le dijo a Jerusalén, le dijo al pueblo de Israel, que ya no lo iban a reconocer más. Dijo, ya no me volverán a ver. Está por ahí en Mateo 23, del 37 en adelante. No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué quiere decir entonces, hermano Rodríguez? ¿Por qué dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? No viene el Señor y levanta la iglesia ahí en Mateo 24, 30. No, hermanos, no es a la iglesia que levanta el Señor ahí, es al pueblo de Israel. ¿Podemos nosotros poner el arrebatamiento y el recogimiento del pueblo de Israel al mismo tiempo? Porque solamente es un instante de diferencia. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia es recogida, y en ese abrir y cerrar de ojos que la iglesia es recogida, ya está oyéndose la voz de trompeta, la voz de arcángel y la palabra del Señor. Y ya está tratando el Señor con el pueblo israelita y ya lo está recogiendo. Pero aquí se aparece
esa frase, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es por esta razón, porque ahí está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se queda pendiente precisamente con la gran tribulación que pasaron con la destrucción de Jerusalén. Ahí se corta la comunicación de Dios con el pueblo de Israel y vuelve a tratar con ellos cuando recoge a la iglesia, de manera que este tiempo, que no puedo decirles cuántos años, porque no sabemos cuándo viene el Señor, pero del año 70, fíjese bien, que es cuando es la gran tribulación de Israel, hasta que se apague el sol, que la luna no da su resplandor y que se vea al Señor viniendo en gloria, ese espacio, haga de cuenta que lo conectamos y ahí está conectado Israel desde el principio con los primeros cristianos hasta cuando ha de venir el Señor y va a manifestarse, y donde se ha de levantar solamente un remanente de judíos, porque no todo el israelita va a ser recogido, como no todos los que decimos ser cristianos nos vamos a ir con Cristo nada más porque decimos somos cristianos. Se va a ir con Cristo el que esté manteniéndose fiel, el que esté unido a Cristo y el que esté haciendo la voluntad de Dios.